So in terms of recruiting folks or getting more people to do the profession of teaching, obviously I think it's going to help. El déficit de profesionales de la educación ha ocasionado que en ciertos colegios el distrito escolar unifique 2 o 3 salones de clases en uno. Needing more teachers. 9,000 de ellos en la Florida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya no es atractiva la profesión de magisterio o simplemente el salario no llena las expectativas de los docentes? Sí, un falta de respeto de alguna gente en la comunidad. Maestros y estudiantes del sistema público comenzaron un nuevo semestre en el que preocupan sobre todo las escuelas del sur que aún no han podido abrir y otras en el resto de la isla que, aunque abiertas y en horario regular, operan bajo condiciones cuestionables. Sin maestros capacitados, pues tenemos alguna gente que está llenando las vacantes, pero no son necesariamente maestros. Si podemos tener 200 maestros, eso sería muy bien para nosotros. Si no cambian las cosas en Puerto Rico, puede que sea un éxodo que no pare. Aún no sale el sol y ya Doris Ortiz anda a paso firme. 5:40 es lo más tarde que suelo llegar. A ganarse el pan de todos los días. Yo soy puertorriqueña y vengo de Bayamón. Lo que yo sé hacer es ser maestra. Es maestra de cursos avanzados de literatura en el Distrito Escolar de Osceola. Su dominio del español la hace indispensable. Me gusta mucho lo que hago, así que estoy dentro de mi área. Mrs. Ortiz es una de miles de maestros puertorriqueños que en la última década han emigrado a Estados Unidos. Da un poquito de temor porque vas a entrar a un país desconocido y uno lo hace con miedo, pero yo siempre le he dicho a mis hijos que el miedo paraliza. Hay más necesidades de personal bilingüe y yo creo que eso fue lo que resaltó mucho y yo creo que muchos maestros y maestras tomaron esa oportunidad, ¿no? de tener esa oportunidad de venir acá. Sin embargo, la necesidad me llevó a entonces buscar un nuevo lugar de vivienda para buscar un nuevo porvenir y buscar la manera de yo seguir siendo autosuficiente. A los distritos escolares de Florida les conviene recibir a maestros como ella. En el estado hay una seria escasez de personal docente. De acuerdo con la Asociación de Educación de Florida, faltan aproximadamente 5,300. Esto es una crisis a nivel estatal. Vemos que hay más de 5,000 vacantes de plazas de nuestros docentes y esto es algo que nunca hemos visto en esta historia reciente. ¿Dónde están los maestros y qué hacemos para encontrarlos? En esta serie investigativa exploramos lo que se está haciendo en Florida para llenar todos estos puestos. Se les ofrece más dinero, se flexibilizan los requisitos para ser un maestro. También viajan hasta Puerto Rico, donde el sistema educativo ya está débil y es ahí precisamente, en la Isla del Encanto, donde parece que están encontrando una posible solución a la escasez de maestros en Florida. Me entristece, pienso que hemos perdido probablemente los mejores recursos o de los mejores recursos en ciencia, matemática, inglés, entre otras tantas cosas, español. O sea, ha habido un boom de maestros que se han ido buscando mejoras económicas fuera del país y muchos cuando llegan pues, se encuentran que es un fiasco, muchos se encuentran que no es como se lo pintan. Somos bien transparentes porque estamos hablando de boricua a boricua y al final del día no queremos, como quien dice, traernos todo el talento y dejar a nuestra gente en la isla sin nadie y lo vemos de una relación recíproca. Nuestras licencias son completamente compatibles con la de la Florida. Mi certificación de maestra de Puerto Rico, cuando yo vine acá, automáticamente entró y me certificaron como maestra aquí en la Florida. Así que eso es un avance para ellos porque vas a tener maestros certificados en las escuelas. Un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico señala que en 2013 había poco más de 29,000 maestros en el Departamento de Educación de la isla y en menos de 10 años esa cifra se redujo por más de 6,000 docentes. Algunos se han ido a propósito y a otros no les ha quedado otro remedio. Es muy difícil sobrevivir con un mínimo en Puerto Rico. ¿Y qué los motiva? La poca compensación monetaria. Muchos buscan pues su bienestar y pues donde mejor se le pague y entonces pues acá es donde se abren esas oportunidades. Yo llegué aquí en cero, no tenía nada,
solamente pues una cantidad de dinero en la mano. Siendo maestra, cobraba menos que un empleado principiante en un restaurante de comida rápida en Estados Unidos. $7.25 la hora, creo. Si se podía bien y si no se podía, pues se regresaba otra vez. Entre otras frustraciones que nos impulsan a emigrar, también está la falta de un retiro digno. $1,300 mensuales, que se divide en 678 quincenales. Con el costo de vida, como está en la isla, sin seguro social, sin plan médico, uno no se está haciendo más joven, uno se está haciendo mayor. Así que basándome en eso fue que dije, bueno, pues tengo que hacer otra cosa, me tengo que buscar otro trabajo, pensando en acumular algo para seguro social. Hace más de 30 años, así comenzó Mrs. Ortiz como maestra de teatro en esta humilde esquina de una biblioteca, porque no tenía salón propio. Si tú quieres estar en un entorno agradable, tú mismo te lo tienes que proveer. Es una ridiculez que con lo poco que uno gasta y para uno hacer una buena clase, porque uno tiene el compromiso con sus estudiantes, para uno hacer una buena clase que tú tengas que invertir en comprar papel, en comprar marcadores, de hecho, una de las primeras cosas que yo compré cuando yo empecé a trabajar en el 89 fue una fotocopiadora. Han llovido años, décadas dedicada al magisterio, y a sus casi 60 años de edad, en lugar de estar retirada, descansando, la necesidad la ha hecho tener que volver a comenzar como maestra, solo que esta vez en el distrito escolar del condado Osceola. ¿Pensaste que algún día abandonarías la isla? No, jamás pasó por mi mente, jamás. Pero he aprendido que la vida te va llevando y a veces te patea, así que siento que eso fue como que una patada del destino que yo estuviera aquí. Pero ¿a dónde se han ido los maestros puertorriqueños? Bueno, los que salen y se mantienen en su oficio llegan a estados como Florida, Nueva Jersey y Texas. Y es a la ciudad de Dallas que nos lleva nuestra investigación, donde encontramos a Miss Gómez. Buscando oportunidades, vine para acá solamente para ver el área, tengo una prima acá, ella pues un poco así me guió. Yo estudié pedagogía en Puerto Rico, hice un minor en pedagogía, mi major es en biología, así que yo tomé los PCMAs, que son las pruebas para poder tener tu certificación como maestra o maestro en Puerto Rico. Cuenta que lleva 7 años en el estado de la estrella solitaria. Yo no pierdo las esperanzas, ¿verdad? Entonces yo voy a Puerto Rico a cada rato, todos los veranos, pues yo voy allá al departamento de educación y me pongo mi nombrecito en la lista por si acaso, ¿verdad? 7 años en una lista de espera. Hasta el sol de hoy nunca me han llamado para ninguna posición en lo absoluto. Para un maestro puertorriqueño, ejercer su profesión fuera de la isla no estaría complicada. Al contrario, porque, por ejemplo, en el caso del centro de Florida, líderes escolares dicen que el maestro boricua hace falta. Que necesitamos maestros que hablen el idioma de español. Y los maestros que tenemos de Puerto Rico son fenomenales, porque no solamente están ahí para poder enseñar la materia para los niños, pero entonces pueden ayudar porque entienden la cultura. Tenemos una población que son hispanos latinos que representan 42%. Patricia Trejo, directora del programa Inglés como segunda lengua en el condado Polk, mejor conocida como ESOL por sus siglas en inglés, lideró parte del esfuerzo de reclutamiento de maestros puertorriqueños este pasado mes de marzo. ¿Qué conocen ustedes de la situación en Puerto Rico y por qué piensan ustedes que hacerles una oferta de trabajo a un maestro en Puerto Rico tiene sentido? Hay una gran necesidad de tener maestros y empleados que no son maestros que pueden representar la comunidad que ha crecido. Cada vez los vemos anunciándose, llegamos tal fecha, periódicos, organizaciones, televisión, radio, anunciando estas ferias de empleo típicamente en los hoteles. A la feria le llamaron
From Puerto Rico to Florida. Los condados Lee y San Lucie también se unieron a esta búsqueda. En el caso de San Lucie, me aseguran que esta es la primera vez que van a Puerto Rico para tratar de mitigar la escasez de maestros a la que se enfrentan, la cual describen como una más retante de lo normal. Mientras que en el condado Lee ahora mismo necesitan al menos 200 maestros. Y esta no sería la primera vez que reclutan en la Isla del Encanto. De hecho, el año 2018 me dicen que fue el más exitoso, cuando lograron traerse a 23 maestros de la isla. En el condado Osceola, donde los hispanos componen un 56% de la población, el distrito escolar ha hecho al menos 2 viajes a la Isla del Encanto con la misma intención: reclutar a educadores puertorriqueños. We've really worked hard over the last 2 years as well to extend our teacher recruitment efforts to the island of Puerto Rico. Para este próximo semestre escolar 2023-2024, ya hicieron más de 30 ofertas de trabajo a puertorriqueños, me afirmó la superintendente Deborah Pace durante nuestra entrevista. Hay escuelas, sí, esta escuela tiene 45 maestros y es una escuela grande, así que 34 maestros es una escuela grande en Puerto Rico. O sea que sí, podríamos compararlo con que se llevaron una escuela completa. Hay escuelas que tienen 20 maestros, muchas. Estamos reclutando maestros en cada nivel y hasta Puerto Rico tenemos una delegación de administradores que van para allá para reclutarlos para venir, porque esa es la solución. Necesitamos más maestros certificados en el sujeto para ayudar a los niños a progresar académicamente. Julius Meléndez es miembro de la Junta Escolar del Condado Osceola y conoce bien esta estrategia de contratación. Puerto Rico es importante porque ya son ciudadanos de Estados Unidos, no necesitan pasaporte, no tienen que pasar por la cuestión de permiso y pueden llegar aquí enseguida. La necesidad es tanta que en una escuela de su condado tuvieron que enviar una carta de disculpa, justificándole al Departamento de Educación de Florida que no tienen suficientes maestros. En 2016, la Asociación de Educación de Florida comenzó a contar las plazas vacantes para maestros. Encontraron que habían 2.400 plazas disponibles para inicios del año escolar. Y en cuestión de 5 años se encontraron que la situación había empeorado. La necesidad se había duplicado y en total necesitaban poco más de 6.000 docentes en todo el estado. En marzo de 2022, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó un aumento al salario de los maestros de aproximadamente $40,000 que cobraban en 2020. La gestión legislativa aumentó el salario base a $47,000. En un maestro empezando, para mí yo lo pongo en $60,000. Porque el maestro crea profesiones y crea profesionales. Y mire esto, en el condado Orange la base salarial para maestros aumentó $900 al año en 2022. Ahora cobran $48,400. En el distrito escolar del condado Osceola, el salario promedio de un maestro a tiempo completo tampoco supera los $49,000. Aún así, cuando le presentan la oferta de trabajo a un docente en Puerto Rico, estas siguen siendo más atractivas. De esos $33,000 que gana un maestro en Puerto Rico, antes de que reciba el cheque, ya el Estado le ha quitado dinero, que se llama la contribución retenida. En Florida le pagan más y no le cobran contribución sobre ingresos. Sí, lo importante de Puerto Rico, cuando vengan aquí a los Estados Unidos, es que nosotros tenemos un mejor salario y podemos garantizarle la pensión. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que analizar? Que allá la vida es más cara. Número 1, desde la gasolina hasta la comida es más cara. Y número 2, que como diría Pedro Flores, yo prefiero ser en esta tierra un mendigo que en otra tierra un marqués. En 15 años ha habido cerca de 12 secretarios de educación. La realidad es que nuestro Departamento de Educación requiere de una transformación de raíz. Buenas tardes, vamos a repasar lo que ya, el trabajo que tenemos. Como yo le dije, la rúbrica está en la pizarra. Pues yo soy Aníbal Rivera Torres, soy maestro regular de escuela pública en Puerto Rico. Me levanto en la mañana todos los días a coger un mini taponcito, llegar a la escuela, atender a los estudiantes. Aferrado a su isla y a la futura generación, Mr. Rivera fomenta la identidad puertorriqueña en sus clases de español. Con el libro más leído después de la Biblia, que se
llama Don Quijote de la Mancha, el ingeniero civil Don Quijote de la Mancha. Mira, el propósito mío como educador es enseñarle ciertas cosas a los estudiantes que no se les enseña. Por ejemplo, los estudiantes aquí no tienen sentido de patriotismo, no tienen sentido de identidad. Es bien importante que los estudiantes sepamos quién nosotros somos y que tenemos una historia. Eso es bien, bien importante. Y ese es uno de los propósitos míos, y enseñarle verdaderamente las cosas como son, sin tapujos. Mr. Rivera lleva más de 30 años en el magisterio y me asegura que con frecuencia llegan desde la diáspora a reclutar a sus compañeros educadores. No los culpo porque cada cual busca su mejor beneficio y lo mejor para él y para su familia. Y es que él también lo intentó. Llegó a ser educador en los condados Orange y Polk en el centro de Florida, pero se regresó. Lo intenté, tuve 3 años en Orlando, pero tuve que volver porque el departamento me envió una carta, y está en todo su derecho, ¿no? Que si no me había cumplido mi término de licencia sin sueldo, si no me regresaba, pues me ponía a abandono de labores y yo no podía tirar por la borda todos los tiempos que tenía. El retiro de los maestros en Puerto Rico ha sido un tema decisivo para miles de educadores, pues con el paso de los años ha sufrido numerosos cambios que han impactado dramáticamente su futuro económico. Prácticamente lo que se hizo aquí es enviar a la indigencia a los maestros y la maestra una vez lleguen a la edad de retiro. El gobierno fue quien nos vendió a nosotros. Nos quedamos sin retiro un montón de maestros. La Junta de Control Fiscal, como parte del plan de ajuste de la deuda, se aprueba la Ley 53, que congela nuestro sistema de retiro y nos recorta las pensiones de un 75% que teníamos el derecho a un alrededor de un 45% a un 48%. Y no solamente eso, sino que también aumenta la cantidad de años en que el maestro tiene que quedarse trabajando. Lo descuartizaron. Ellos metieron la mano, hicieron con los amigos del alma, como siempre pasa con la política en Puerto Rico. Los amigos del alma llegan y despilfarran todo. Y no cumplen. Son frustraciones que poco a poco están siendo atendidas, nos asegura el actual secretario de Educación. La oportunidad que tiene su departamento es clave. Cuenta con una asignación de fondos federales histórica. 5.000 millones para elevar la calidad educativa tras el impacto de desastres naturales y la pandemia. Hay más de $1 billón que igualmente carga las pensiones de los retirados, esto después de la quiebra, sobre todo de la quiebra del sistema de retiro. Ese dinero está en nuestro presupuesto, así que vemos números grandes, pero igualmente vemos obligaciones grandes dentro de ese presupuesto. La nómina del departamento se acerca a los $900 millones. Mucho de este dinero viene a suplementar todo lo que estamos haciendo en términos académicos. Para que tengas una idea, hace 15 años, el ente gubernamental que más dinero recibe contaba con 3.000 millones. Actualmente hay 5.000 millones para las escuelas de Puerto Rico, que hoy son menos, tras la iniciativa de la exsecretaria Julia Kelleher, convicta por corrupción y quien ordenó la clausura de más de 800 planteles escolares. Yo estoy convencido de que tiene que haber corrupción porque se está manejando casi el doble del presupuesto en aportación federal de hace 15 años atrás. Que la corrupción en Puerto Rico está normalizada. Aquí pasa cualquier situación de corrupción y la gente es como cruzar la calle. Es algo que es normal. Hay asesores gubernamentales que en su momento fueron convictos o fueron señalados por corrupción en este país y son asesores de los distintos cuerpos de gobierno. Eso es impensable. La corrupción la cometen los seres humanos y los seres humanos que están en el departamento no es otra cosa que un reflejo de lo que tenemos en Puerto Rico. Pensar eso yo creo que es nefasto. Por su parte, el líder máximo de este departamento ya fue claro. La Isla del Encanto cuenta con su apoyo, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que rendir cuentas. Estamos aprovechando nuestra estrecha relación con el secretario de Educación de Estados Unidos, el boricua Miguel Cardona, para colaborar en hacer cambios y ajustes que se necesitan. Porque todos los recursos y los fondos que recibe el departamento son para el beneficio de nuestros estudiantes. Cardona ha prometido fiscalizar el uso de fondos federales en el Departamento de Educación en la isla y se podría decir que, según sus expresiones, no hay espacio para errores, desperdicio de fondos o malgasto de dinero, como descubrimos en esta escuela cerrada al sur de Puerto Rico. Estás viendo una escuela abandonada, una de las primeras escuelas que cerró el Departamento de Educación.
En su interior encontramos la huella de lo que por años fue un espacio de enseñanza. Cuadernos desperdiciados, hurto de ventanas, escombros y hasta un apartamento improvisado. Una pena realmente porque si ves, la estructura no ha caído, no ha perforado. Pero para esto hay solución. O sea, los ingenieros estructurales tienen solución. Es que estas escuelas, que muy bien pueden ser centros de envejecientes, de cuidado de envejecientes, centros comunales, centros artesanales, que no se borre la historia del país. Mire esto, el descenso en población estudiantil ha sido drástico. Entonces, pues por eso se ha reducido el número de escuelas. Teníamos escuelas construidas para 400 estudiantes con 50 estudiantes, ¿verdad? Cada año que pasaba, la cantidad de estudiantes se iba reduciendo, para un descenso del 41% en un periodo de 10 años. Las escuelas que se cerraron no siguieron ningún patrón socioeconómico y educativo para cerrarse. Se cerraron arbitrariamente desde la oficina de la secretaria entonces. Al mismo tiempo, líderes en Puerto Rico creen estar haciendo lo suficiente por retener al maestro boricua. Sobre la corrupción, bueno, hay corrupción en el sector privado y corrupción en el gobierno. Cada vez son más las herramientas que se ofrecen para combatirla. Y tenemos que apostar a que vamos a poder prevalecer, ¿verdad? El Centro Nacional de Investigación para Estadísticas de la Educación en Estados Unidos reveló en marzo de 2023 que casi la mitad de las escuelas en el país tienen plazas vacantes. En Dallas, como tal, la crisis de maestros es una cosa bastante seria. Estamos perdiendo maestros por distintas razones. La falta de apoyo emocional y la salud mental de nosotros los maestros se ha visto bastante afectada en estos últimos 2 años específicamente. De hecho, un estudio del Centro de Investigaciones Pew reveló cómo en la década de los 70 ser maestro o maestra era la profesión más codiciada, pero ese interés con los años se ha ido perdiendo. Al año solían otorgarse unos 170,000 bachilleratos en educación. Hoy día el promedio es de 85,000. Tenemos que tener una estrategia, ya sea aquí o ya sea en Puerto Rico, o sea donde sea, de cómo es que vamos a empezar a elevar nuestra profesión. Porque al final del día lo que pasa es que ya no se cree en esta profesión, que es la profesión que al final del día está preparando todas las otras carreras del futuro. Entre las distintas encuestas realizadas para tratar de identificar por qué se están yendo los maestros, una de las razones que resalta es la disciplina de los estudiantes. Ni siquiera hay una paga que es justa por el trabajo que hace un maestro hora tras hora. Nuestra cadena hermana NBC News resaltó en marzo testimonios de maestros que dijeron no más. I am not going to miss unreasonable class sizes. I am not going to miss 23-minute lunch breaks. También destacaron cómo en 8 estados del país se ha registrado la mayor cantidad de renuncias en una década. This has been a problem for a long time. Mientras la primera dama reconoce el problema. We have to give them the pay and the support that they need. Entre sus propuestas, que estados incentiven a sus maestros con aumentos provenientes de fondos federales, como el Plan de Rescate Americano, reducir los obstáculos para aquellos que sí desean enseñar, como en el caso de Miss Pérez, y animar a la generación más joven a entrar a la profesión, a decir que sí a ser un educador, a impactar a las generaciones que están por venir, porque para esto, según Maestros en Jaque, se nace. Yo admiro mucho a los maestros que están, admiro muchísimo todas las cosas que sobre todo lo que hemos estado pasando y todo lo que está pasando, que se mantienen. Yo pienso como piensan los coreanos del sur, que los educadores son los forjadores del futuro. Es momento de pensar en nosotros, es momento de ponernos a nosotros primero, porque nosotros nos vertimos por todos los años. No importa cuánto tiempo tú estés en esta profesión, tú te viertes 100% y más. Tú te das completo si eres un maestro de vocación y un maestro de pasión. Ser maestro, la profesión más bonita del mundo. Es lo mejor. Si yo me muero, quiero ser maestro. Y lo siento. El maestro
nace